Bien. Bueno, el tema que nos convoca es adultos con dislexia evolutiva. Quiere decir que esta dislexia es la dislexia del neurodesarrollo. Es la dislexia que podría haber sido detectada tempranamente, que tiene que haber dado señales, que es raro que haya pasado en toda la primaria y la secundaria desapercibida. O sea, tiene que dar señales. A veces hay escuelas que tienen un menor rendimiento, exigencia académica, y, bueno, son escuelas que les facilitan mucho las cosas, pero de todos modos tendría que haber habido alguna señal, no puede pasar tan desapercibida. Sin embargo, en muchas ocasiones todavía vemos a personas, adultos, que es a los que yo me estoy refiriendo, que vivieron todo ese proceso de forma aislada, solitaria. O sea, ellos en su propia memoria episódica, digamos, ellos tienen después cuando vienen a la consulta, tienen una enorme necesidad de expresarlo, de contar, de transmitir todo el calvario que vivieron, ¿no? Todas digamos, las distintas etapas que tuvieron que atravesar sin las ayudas, o sea, o sin la detección, o bueno, se dieron cuenta que tenía una dificultad, pero lo atribuyeron a falta de compromiso, presta atención, vos podés, pero ¿cómo puede ser siendo tan inteligente? Tenés que encontrar la manera, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto tiene una carga emocional enorme, y yo sé que acá hay gente que trabaja con niños, que trabaja con adolescentes, con dislexia, y ustedes bien saben que a medida que van pasando los años y la dislexia se detecta posteriormente, sabemos que va el componente emocional acompañando y teniendo una mayor jerarquía, que quizás en un primero, segundo, tercer grado esto no tiene la relevancia. Entonces, imagínense eso, llegando a la edad adulta sin diagnóstico, no sé si decirle daño, pero yo diría la impronta, la repercusión afectiva se ve potencializada. Entonces, como les decía, me interesa a mí hoy transmitir fundamentalmente lo que hago en mi trabajo. Yo soy licenciada en fonoaudiología con orientación neurolingüística. Y desde mi lugar voy a hablar sobre algunos pacientes que me llegan. Quiero, antes que nada, ya me estaba olvidando y no puede ser, es fundamental, tengo que agradecer primeramente la apertura, ¿no? la solidaridad de algunos adultos con dislexia, que cuando yo decidí hacer esta charla, este encuentro, lo primero que hice fue rastrearlos a los últimos, a los que habré tenido en los últimos 2 años, 3 años, y todos, por unanimidad, me dijeron: sí, Mónica, ningún problema, puedo abrir las historias clínicas y puedo hacer algunos comentarios privados sobre ellos, sobre cómo viven la dislexia, cómo atraviesa la dislexia su vida, y todos se mostraron solidarios, incluso diciendo: no, me podés nombrar, bueno, estas cosas que uno siempre tiene tanto cuidado, ¿no? Esto quiere decir que tengo el aval de ellos, y quizás alguno por ahí está escuchándome, lo cual a mí me emociona muchísimo, y por supuesto que ellos son los primeros a los que quiero agradecer. Después, también quiero agradecerles a ustedes esta respuesta a la convocatoria, porque no porque yo diga, bueno, me vienen a escuchar a mí, sino porque creo que cualquier espacio que se abra con la idea de hablar sobre la dislexia es bienvenido y tiene que ser valorado. ¿Por qué? Porque todavía, más allá de que tenemos la ley, por ejemplo, en Argentina ya hace unos añitos, más allá de que se habla mucho en los medios, quienes estamos con los pacientes, yo sé que acá hay muchas que sí lo están, nos tenemos que ocupar muchísimo, muchísimo de cómo esa persona va a poder desempeñarse. Digamos que quizás ustedes podrían decir, bueno, en lo laboral podría eso no quizás tenerse en cuenta, porque la gente que está en los trabajos no tiene por qué saber de dislexia. El problema es que esto pasa en los ambientes académicos. Entonces ahí es donde nos tenemos que seguir moviendo, sobre todo tenemos que seguir abriendo el juego
porque quizás se simplifica. La dislexia se dice, bueno, dificultad para leer, dificultad para escribir, fallas de ortografía. Y es mucho más que eso, abarca muchísimo más que eso. No existe un solo patrón donde todos hagan lo mismo, desde ya. Existen distintos perfiles, distintos aspectos comprometidos y distintos niveles de complejidad en cuanto a, digamos, distintos niveles de gravedad, si se puede decir, o de compromiso. Porque entonces generalmente se caen en simplificaciones. Ah, bueno, pero él tenía dislexia era un universitario. Él tiene dislexia, mira qué bien que le va, y es famoso, y Steven Spielberg, lo que sea. Bueno, entonces se simplifica, y por lo menos, como una primera, digamos, aproximación al tema, saber que es un amplio campo y que existen distintos niveles de compromiso. Quizás, ustedes bien saben, generalmente, en términos generales, aquellos que tienen una dislexia más leve son los que se detectan más tarde. Entonces quizás podríamos llegar a pensar que aquellos adultos que permanecieron sin diagnóstico no eran las dislexias moderadas o severas, que tendrían que haberse notado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, de todos modos, esto es para no hacer pronósticos frustrantes también, frustrantes, porque terminan, la persona se enfrenta a lo que se espera que haga, como por ejemplo es muy común el derrotero por distintas universidades, las dificultades para rendir los exámenes de ingreso, a veces sin criterio de realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos, vamos a poner un caso hipotético, la dificultad fue detectada, fue tratada en los primeros años, después, bueno, mejoró, bueno, secundario no lo vi más, en la universidad fracasa. Entonces uno se podría haber pensado que esto le podía llegar a pasar, porque tal vez después de esto te termina siendo un rechazo total hacia la posibilidad de formarse, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho del tema. Lo que quería para cerrar esta cuestión del compromiso emocional, que a veces ya de por sí amerita una consulta psicológica, es el tema de que en muchos casos sienten culpa, o sea, se sienten culpables por no haber podido, o sea, porque lo que les pasaba terminaba a ellos, digamos, frustrándolos, y no encontraban la salida y no entendían por qué pasaba. Sobre todo esto, porque ustedes saben muy bien que en la dislexia justamente se dice que es una cuestión paradojal, que puede ser tan inteligente y a la vez seguir presentando esto, que parece algo tan niño, digamos, tan fácil de resolver, y no lo es, y termina perturbando procesos psicológicos superiores, como tienen que ver, ellos son muy buenos para conceptualizar, son muy buenos para asociar, pero hay una gran parte de información que viene por vía de la lectura, ¿no? Que eso se ve obstaculizado, entonces no se alimenta tanto. Por eso es que es importante la detección, y ya vamos a empezar ahora con una parte de PPT, donde obviamente se plantea que ustedes ya esto lo infieren, de que cuanto antes se detecte, el pronóstico va a ser mejor, ¿no es cierto? Bien, voy a presentar una primera placa y seguiremos charlando. No quiero cortar mucho el discurso, pero algo de base de datos hay que incluir, ¿no? Bueno, entonces, podemos decir que yo acá cito algunas fuentes que coinciden con lo que uno ve en la clínica, ¿no es cierto? El pronóstico es menos optimista si el tratamiento se comienza después de un cuarto grado, y saber que es una dificultad, es una dislexia de desarrollo o una dislexia evolutiva, en la cual es muy frecuente que persistan las dificultades. Vamos a ver ahora cuáles son las dificultades, pero a grandes rasgos piensen que no van a encontrar algo totalmente distinto, porque es la misma dislexia que vino presentándose en grados más iniciales, en la niñez. Lo que pasa es que también están los mecanismos de compensación, y también va a tener que ver, como yo les dije antes, con el nivel de dislexia, y también va a tener que ver con las oportunidades que fue teniendo, y qué, digamos, qué pudo hacer él con eso, aún sin haber sido detectada, ¿no? O sea, qué recursos utilizó. Bueno, entonces, sabemos que se van a presentar una serie de dificultades que le van a obstaculizar, y que existe una estadística que menciona que sería un 4% de la población adulta, pero no dejen de tener en cuenta que se habla de que está subdiagnosticado, ¿no? O sea que ya eso podemos pensar que es más. Y como les mencioné hace un rato, una de las cuestiones que se ponen como factores influyentes es la perseverancia en el tratamiento, o sea, el haber sostenido el tratamiento. Por ejemplo, ustedes me preguntan
Si yo veo adultos que he atendido cuando eran niños, yo les digo sí. Ahora me preguntan, ¿los venís viendo desde cuarto grado? No, desde ya que no. Entonces, ¿qué pasa? Uno quizás recibió un niño o una niña cuando tenía, por ejemplo, 8 años, 9 años, 10 años, después dijo, bueno, ha hecho una mejoría importante, ahora te podés desempeñar solo, perfecto. Me gustaría verte cuando estés por terminar en la primaria, en sexto, séptimo, entonces hay uno que trabaja mucho las técnicas de estudio. Después, bueno, nuevamente cobra vuelo, ¿no? Bueno, entonces quizás nos volvemos a ver en tercer o cuarto año. Siempre le digo a los papás, siempre les digo a los papás, por favor tráiganmelo a más tardar en un cuarto año del secundario, porque yo ya sé lo que va a venir y sé que la parte abstracta y la cantidad de información a procesar y el léxico abstracto y todo lo que implica una organización, una planificación de una universidad o de un estudio terciario es realmente para una persona con dislexia un esfuerzo enorme. ¿Qué mejor que ir preparándolo antes? Entonces, bueno, esta es mi recomendación. Pero a veces esto no ocurre. Entonces vuelven cuando ya son adultos y donde ya a eso se le suman dificultades, ¿no? Pero bueno, por eso entonces lo que yo les decía, se podía prever en cierta forma que esto iba a pasar. También se relaciona, por supuesto, con las oportunidades socioeconómicas, porque es un chico que le ponen maestros, que le ponen tratamientos, que en la casa la cultura tiene un espacio importante, donde los padres son lectores y todo el tiempo van a tratar de cultivar el amor hacia la lectura. Bueno, esto va a ser, por supuesto, un plus, y va a hacer que tenga ganas de encarar esto tan tedioso como es a veces, bueno, la lectura, o fundamentalmente la comprensión lectora, que les da mucho trabajo. Bueno, entonces, vamos ahora concretamente a lo que podemos encontrar en los adultos. Aquí lo que yo traté es de hacer digamos, una guía, una lista, habiendo hecho esta salvedad de que no existían dos personas con dislexia igual y que existen diferentes niveles de severidad, pero digamos, las referencias bibliográficas del tema actualmente hablan de, y esto uno lo observa en la clínica realmente, que las fallas en el procesamiento fonológico persisten. O sea, esto en realidad, quizás en la vida cotidiana, nadie le va a preguntar, pedir que deletree un nombre, o nadie le va a hacer juegos con sílabas, pero nosotras en la evaluación sí lo tenemos que investigar, porque ahí aparece un punto que por supuesto lo vamos a asociar con el procesamiento lector, lo vamos a asociar, por ejemplo, con la ruta indirecta, o con la escritura, cuando debe realizar un dictado o una escritura espontánea donde él tiene que recordar cómo están organizadas la secuencia de sonidos de una palabra, ¿no? Entonces, para el léxico auditivo, para el léxico fonológico, es muy importante investigar el procesamiento fonológico. Luego tenemos la lenta velocidad de procesamiento, y ustedes saben que la primera característica que se les pide a las personas que son agentes educativos es denle más tiempo, ¿no? Esta es la primera pauta desde el punto de vista de que cuando ellos quieren formular, procesar, planificar sus respuestas, no necesitan que tener apremios de tiempo, porque esto realmente es un estrés innecesario, ¿no? Otro factor patognomónico, que está en la misma definición, son las fallas en la memoria auditivo-verbal, la memoria de trabajo, que es esta la que les trae dificultades en el medio ambiente, porque les hace olvidar las órdenes, ir para una calle y no para la otra, porque se equivocaron que tenían nombres parecidos, en fin, comprar algo y era otra cosa, porque se equivocaron. Entonces, la memoria de trabajo le hace a veces una mala pasada, no solo al leer un texto y comprender, sino también en lo medioambiental y en la convivencia también. Bueno, las dificultades para acceder a las palabras específicas, no estamos hablando de contar lo que le pasó ayer. En general la persona con dislexia para eso se las busca muy bien y son muy buenos para lo coloquial, sino ya un léxico más específico, más puntual, que tiene que ver con por ejemplo, un vocabulario técnico
de lo que quiera estudiar. Bueno, ahí es donde les cuesta el acceso al léxico. O si no, que quiere decir una palabra determinada, que esa es la que refleja la idea que él quiere. Y eso, por supuesto, son las etiquetas fonológicas que también les va a costar acceder, porque es parte de lo mismo, ¿no? Bueno, también ocurre lo que tiene que ver con el procesamiento fonológico, sabemos que también impacta en la expresión oral. Entonces también no quiere decir que esto haga que su habla esté llena de procesos de simplificación o de que no sea inteligible, pero van a ver que algo que hace muchas veces es producir lo que se llama digamos, las paralexias, o en lo que es lo que tiene que ver con la lectura, o al hablar, generalmente lo que se llama las parafasias fonémicas. Esto hace que a veces invente palabras también. No es algo que tenga una gran proporción, pero pasa bastante. Y sobre todo inversiones de sílabas, bueno, es todo parte de lo mismo. Incluso en la parte expresiva ya relacionada con la programación motora del habla, algunas veces ellos dicen, me cuesta articular, coarticular, en realidad sería algunas palabras. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también, porque estamos todo el tiempo hablando de procesamiento lingüístico. Bien, entonces, todo esto que estamos hablando todavía no lo hicimos leer, ¿no? Pero ya sabemos que algo que no puede faltar en una evaluación de dislexia de cualquier nivel es el hecho de que investigar en profundidad qué pasa con la lectura y qué pasa con la escritura, como amplios campos que ahora vamos a ver. Bien, entonces en ellos tenemos un menor desempeño, y ya vamos a ver que en el caso del adulto, y ahora estamos hablando del adulto y estamos hablando del idioma español, porque es importante también contextualizar en qué lengua estamos hablando, vamos a pensar que uno de los factores importantes también es las mediciones de tiempo, porque son características. En general no se espera quizás tantos errores de correspondencia grafema-fonema, pero sí vamos a encontrar tiempos muy aumentados. Esto es muy frecuente. Bien, y dijimos que tenía dificultades en la lectura, después vamos a entrar con mayor detalle, pero también tiene dificultades con la ortografía de la palabra. Esto también es algo que lo manifiestan prácticamente todos. Bueno, otras cuestiones que también quiero considerar, porque uno las ve, hay fuentes que las sostienen y se ven en la clínica, yo les dije que en general ellos leen menos, salvo contadas excepciones, que nosotros somos unos grandes agentes de cultura para hacer que se vuelven a conectar con la lectura desde otro lugar, ¿no? Tenemos que ser unos grandes promotores de esto. Entonces, bueno, lo que se observa es que esto trae una merma en el vocabulario y en la comprensión lectora, pero por la falta, ¿no? Por la falta de estímulo en la lectura. Son frecuentes que digan, yo leí 2 renglones, las primeras 2 hojas y los libros lo abandoné. Y esto lo hacen, probé de nuevo y no pude, y así, ¿no? Andan, ¿no? Y esto en realidad va a tener que ver con, y acá sí es importante hacer hincapié, en la comprensión de textos que tienen cierto nivel de complejidad, y la realización de inferencias. Y esto nos lleva a lo que vamos a hacer nosotros también después en el tratamiento. ¿Por qué? Porque para adultos es muy difícil encontrar el material, porque generalmente uno va a observar que a medida que se avanza la complejidad conceptual de un texto y la complejidad léxica, avanza la complejidad desde la forma, desde la estructura del texto. Y esto, en el caso de trabajar con adultos, hay que manejarlo distinto. Yo, por ejemplo, lo que utilizo mucho y me da muy buenos resultados son los párrafos. Trabajar con párrafos, porque la extensión hace que realmente no se aproveche, y es muy frustrante, no vamos a estar con una lectura 3 sesiones. Entonces, utilizar algo que sea conceptualmente complejo, por supuesto, desde la motivación de lo que son la inclinación de la persona y su nivel, porque acá quiero decir, no me quiero olvidar de algo importante, quizás no importa tanto la edad cronológica, importa, por ejemplo, fundamental, que es el tema que vamos a ver ahora, es el nivel académico, o sea, qué nivel tiene educativo. Entonces, ahí hay que adaptar desde ese lugar el texto. Yo generalmente yo elaboro muchos textos, para eso utilizo, por ejemplo, los periódicos o páginas de internet donde hay información de distintas ciencias, y bueno, eso los adapto y a eso les hago cuestionarios, bueno, un esquema para ver cómo se puede graficar, y por supuesto el discurso oral, esto es fundamental, ¿no?
cómo puede hacer él para elaborar. Hay una actividad que es genial, que es, acá está este texto, yo soy tu alumna de la facultad, por favor elaborame vos el cuestionario, ¿no? Entonces, siempre trato de hacer como role playing, invertir los roles, que sea él o ella el que tenga que dar la clase, ¿no? Entonces tiene que elaborar un cuestionario, eso es fundamental, antes tiene que haber captado las ideas principales, y tiene que tener gramática, que es todo un tema la gramática. Bien, y por supuesto escribir, como ya les dije, bueno, ahora vas a hacer una síntesis, vas a hacer, y así están escribiendo en todas las sesiones, escriben. Para esto, por supuesto, la compu es un aliado genial, porque uno no va a estar tachando ni borrando, que es muy frustrante, ¿no? Bueno, entonces les decía, con respecto a la lectura, después está el tema de la confusión espacial y antiórdenes verbales, sobre todo órdenes que tengan que ver con lo direccional, y esto lo tienen en el medio ambiente, le da un desajuste medioambiental. Las fallas de atención dividida, pero acá quiero aclarar algo importante, no es la atención dividida de estar estar, por ejemplo, no sé, cocinando y escuchando música y sabiendo, no, la atención dividida, o hablando por teléfono, la atención dividida generalmente les pasa desde lo ocupacional, que tiene que ver con lo académico, que tienen que hacer conjuntamente dos actividades a la vez, como por ejemplo leer, escuchar y escribir, ¿no? Por ejemplo, contestar mails, pero a su vez tienen que corregir X. O sea, cuando está implicada en la lectoescritura, ¿por qué? Porque no está automatizada, y ustedes saben que la atención dividida demanda que una, por lo menos de las fuentes, de las fuentes target de estímulos, tiene que estar mínimamente más procesada, y entonces en ellos está la atención, digamos, el esfuerzo atencional que hacen, se fatigan, y bueno, no lo pueden llevar a la práctica, ¿no? Esto hace, por todo lo que hemos hablado, que abandonen los estudios y que tenga un impacto emocional, social y laboral importante. Bien, sigamos, porque aquí quiero dejar de compartir, porque ustedes ya ven que es muy fácil la placa, la historia educativa, la ocupación, el estudio, y con referencia a la evaluación. Bueno, entonces lo que yo les quería decir, me quiero detener en esta parte, porque yo ya les estuve contando un poco qué tipo de personas vienen, qué tipo de dificultades se presentan, y ya pasó el umbral del consultorio, y tenemos que ver cómo ya nos está pidiendo ayuda. Entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? La primera cuestión fundamental es, como yo ya les anticipé, es la escucha. Es una historia clínica, una anamnesis muy libre, porque tiene que ir contando todas las instancias que tuvo que vivir. O sea, y ahí vamos a dejarlo que se exprese y que diga todo lo que tuvo que vivir, pero también le vamos a hacer algunas preguntas puntuales para profundizar en todo lo que está planteando. Entonces hay algunas preguntas que siempre son valiosas, porque aportan mucho. Por ejemplo, cuando está hablando de lo que le pasó en la escuela, bueno, qué tipo de escuela era, qué tipo de pedagogía era. Cuando digo tipo de escuela es el nivel de exigencia, ¿no? Si tenía idiomas, por ejemplo. Luego, entonces, queremos saber con detalle, desde que empezó la primaria, los grados medios, los grados altos, el secundario. A esto hay que sumarle, por supuesto, cómo era su rendimiento académico, ¿no? Si era un buen alumno, si era un mal alumno, después, quién lo ayudaba con el estudio. Bien, fundamentalmente, y luego la impronta emocional, y aquí generalmente ellos van a contar aquellas situaciones que tuvieron que vivir, que en algún caso lo tienen como un trauma, ¿no? Como la lectura en voz alta, la burla, bueno, esto, y también como contrapartida de los que lo ayudaron, porque a veces plantean que, bueno, una docente en tercer grado me ayudó, y tienen un recuerdo muy vivido de estas dos cuestiones, de las situaciones muy frustrantes y de las personas que pudieron hacerle más llevadera la vida. Entonces, bueno, esto es fundamental que explayarse, ¿no? Hasta llegar a la situación más cercana a lo ocupacional y a lo académico. Aquí vamos a ver qué necesidades se le presentan, tenemos que estar abiertos a ver qué necesidades se le presentan, tanto en lo ocupacional como en lo académico, si es que está pretendiendo hacer determinado estudio. Porque, por ejemplo, muchas veces ocurre, ya sabemos, cuáles son las cuestiones que uno no puede volver para atrás,
pero que dan mucha, preocupan, y uno no, realmente sabe que es una propia frustración, que es el tema de si tuvieron que elegir una carrera que no era la que ellos hubieran querido por su nivel de capacidad, en algunos casos también muy influenciados y muy presionados por ejemplo, un ambiente familiar académico donde todos eran tal, y él, no lo, y él terminó, bueno, haciendo una actividad muy manual, que no pudo rendir, pero realmente era el más capaz de todos, en una primera etapa. Entonces, bueno, sí, la decisión vocacional, por eso es tan importante la orientación vocacional. Yo no la hago, pero siempre que les pido que no exceptúen esa instancia, porque ahí cuando se ve el perfil de habilidades, se ve para qué lado ir encarando, y bueno, que pueda hacer algo lo mejor que él puede hacer, ¿no? Entonces esto es importante. Luego, en lo ocupacional, muchas veces quedan como en una meseta, porque hay que ver, vos elige qué necesidades tiene, cuáles son las demandas de las tareas que tienen en estas actividades que ellos realizan. En muchas ocasiones tienen supervisores o colegas que ellos están tratando de ocultar su problemática, y no lo pueden hacer. Generalmente, ¿qué tienen? Tienen una artillería pesada atrás. Entonces, mi esposa es la que me lee, mi hermana es la que me hace los informes, ¿no? Entonces no lo quieren blanquear, porque si lo blanquean, obviamente tienen temor de perder su trabajo, de exponerse, y no siempre la gente es tan agradable para aceptar que ellos pueden ser sumamente capaces y pueden aportar muchísimo, tienen unas fortalezas que se pueden capitalizar, pero queda excluido, ¿no? Pues vamos a ver después los casos, las personas que dieron testimonio, y bueno, a veces han tenido que dejar trabajos por este nivel de exigencia, ¿no? Tuvieron que dejar trabajos. Y luego académico, ¿por qué? Pues generalmente nos consultan, cuando es que nos consultan por lo ocupacional, puede ser que sea que nosotros podamos, por ejemplo, participar y ayudarlos a hacer informes, tipo digamos, de habilidades que tienen que desarrollar puntualmente, pero otra cosa es cuando vienen para lo académico, que hay que acompañarlos a un terciario, hay que acompañarlos a una universidad, quiere estudiar filosofía y letras, quiere estudiar sociología, quiere estudiar, bueno, la variabilidad que se imagina. Entonces, bueno, hay que tener un criterio de realidad ahí, porque uno va a empezar a ver, la diferencia que tiene con el tratamiento en niño y adolescente es que uno generalmente tiene sus propias herramientas terapéuticas con las que va a desarrollar habilidades, y cada tanto, ¿no?, va hacia el aprendizaje del niño o del adolescente y lo capitaliza, lo utiliza y hace las técnicas que sabe que van a ser eficaces para él, con esa información, porque no se queda alejado de esto, pero no es el día a día. Y si no, uno dice, bueno, si yo tengo que hacer solamente lo del colegio, ¿quién hace después la otra parte? En el adulto es totalmente distinto. En adulto yo no puedo estar dándole un texto de la Edad Media, por más que sea complejo y todo, si en realidad él tiene que saber cómo son la tipología de las letras porque está estudiando diseño, ¿no? O tiene que saber qué pasó en tal época con la política argentina, o marketing. Bueno, entonces no. Hay un trabajo previo importante del terapeuta. Lo primero que le digo, pasame todos los archivos que tengas, pasámelos, que yo voy a ir mirando, porque tengo que elegir a ver qué temas vamos a ir trabajando, que sean, obviamente, que sean eficaces para lo que él tiene que hacer, y empezar a procesar. A veces he tenido que resumir muchísimo, y ir acompañando, porque tiene que deglutir. Por lo tanto, también hay que planificar, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hace un tiempo no muy largo, me pasó un joven, pero digamos 20 y pico de años, bueno, yo le había atendido cuando tenía cuarto grado, quinto grado, después vienen a veces con criterios no realistas, trabajo todo el día, tengo 2 trabajos y quiero estudiar sociología. Ah, bueno, pásame los libros. ¿Y cuánto tiempo dedicas? ¿No? Entonces, si uno va a acompañar ese proceso, también si es una cuestión que no es posible llevarla a cabo, ¿no? Porque es muy frustrante. Yo quiero tratar de minimizar la posibilidad de fracaso, y veo claramente que 2 horas cada, no sé, 4 veces a la semana no llegas ni por casualidad, aunque yo trate de digerirte todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, eso, ver un poco la realidad. Y después, otro punto más, porque yo les dije, primero era la historia, ahí no se olviden antecedentes, porque los antecedentes nunca fallan, mi madre, mi hermano, mis hijos, ¿no? Entonces, muchos vienen a través de sus propios hijos, es muy común encontrar antecedentes, o sea, la base genética es innegable, ¿no? Luego tenemos
el tercer punto de la placa era la cuestión de lo que esperan. Por eso yo les dije, que lo que esperan sea realista, ¿no? Porque si no, puede también ocurrir que uno le dé algunas recomendaciones, unas orientaciones, por ejemplo, bueno, si por ejemplo tenés que hacer este tipo de actividad, te sugiero, estos son los pasos de un informe, o bueno, fíjate, nunca voy a hacer una recomendación si no hay una evaluación, aunque sea escasa, pero que me permita orientarme qué es lo que están necesitando. Y no tienen ganas de una evaluación completa, y no se lo puede presionar, ¿no? Entonces, es muy pactado el tema, quizás, pero lo que no puedo decirles es que no le voy a hacer leer ni escribir, porque yo si no, no puedo diagnosticar la dislexia, eso desde ya. Pero voy a priorizar determinadas, no voy a decir que, bueno, ahora todo un test de motricidad fina y de percepción visual, porque no es el caso del Congreso, es una persona real que no tiene ganas de hacer esto, pero que quiere saber si tiene o no dislexia, y que probablemente quizás no quiere hacer más nada. Entonces esto hay que adaptarlo porque es negociado, ¿no? Es negociado, no se tiene que sentir un rehén. ¿Qué es lo que vos querés, en qué querés que yo te ayude? Porque obviamente si no te voy a evaluar no te voy a decir que tenés, porque un solo diálogo no. Algunas pruebas vamos a tener que hacer, pero después es flexible. Incluso a veces se plantea de que, bueno, yo ahora necesito esto, pero yo tengo pensado tal cosa, y quisiera volver a verte, bueno, las puertas quedan abiertas. De hecho, hay como un consultorio, digamos, de WhatsApp, que hay muchos adultos que se comunican conmigo por un tema puntual. Mónica, ahora tengo que hacer esto, por ejemplo, tengo que completar un formulario, no, ya no es paciente mío, tengo que completar un formulario, a ver, pásame el formulario. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo? O sea, el adulto te busca para algo puntual, bueno, para eso me encuentran siempre. ¿Te puedo ayudar en esto? Bueno, a ver, pero no es te puedo ayudar y te lo hago, no. Es, bueno, vamos a tratar de, hacemos una reunión por Zoom y lo vamos a tratar de ver qué es conveniente, qué no es conveniente. No le dejo que presente todo de cualquier manera, porque sé que eso va al fracaso, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo lo puedo guiar. Bien, volvemos entonces ahora ya sí con todas esta antesala, porque ahora yo voy a mostrarles una posible evaluación, y no, como ya les dije, no es todo que tenga que ser sí o sí, pero vamos a ver concretamente, ¿no? Ok. Bien, entonces, la evaluación, que ya les dije que es negociada, podríamos hacer una simplificación y decir que estas serían como las áreas básicas para que después veremos si profundizamos o no, en qué medida. Pero les voy a decir que hay algunas que sí hay que evaluar, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, vamos a ver, tenemos por un lado la lectura. Yo esto les estoy presentando un esquema básico, pero ahora lo voy a ampliar. Tenemos la lectura, que tenemos que investigar sí o sí, la escritura, que también la tenemos que investigar, sabemos que son las áreas sensibles, donde ahí está la dislexia y donde nos interesa saber qué tipo de dificultades presentan, porque hay una gran variabilidad en la sintomatología que le afecta. Luego tenemos el lenguaje oral, pero fundamentalmente hay áreas que ya sabemos que tienen que ver con la conciencia fonológica, que es donde ya dijimos que tenemos que investigar más, y otras áreas que evaluaremos si seguimos o no. En la función ejecutiva ya dijimos sobre todo la memoria de trabajo, y veremos en función, ustedes saben que también existen comorbilidades, con déficit atencional, con problemas matemáticas, con disgrafia, entonces quizás eso hace que nos extendamos un poco más, no sea una dislexia tan pura, pero habría que ver, porque también vamos a ver que la memoria de trabajo está implicada en actividades de lectura y mucho de conciencia fonológica, entonces tal vez lo tenemos evaluado también ahí. Aspectos cognitivos, vamos a profundizar, y otros factores que ahora les presento este abanico como una simplificación, y voy a hacer un poquito más de detallar un poco más los aspectos que comprende. Bien, entonces tenemos, ahora ya sí, voy a hacer el foco en lo que hace a la evaluación de la lectura. Sabemos que la lectura tiene dos grandes procesos, que son la decodificación y la comprensión. Entonces, vamos a evaluar la decodificación, y para eso, en una evaluación de dislexia, hoy en día se sostiene que no puede faltar el reconocimiento de la palabra aislada. Por lo tanto, vamos a hacerle leer palabras y pseudopalabras. Ustedes saben que aquí estamos investigando las rutas de la lectura. ¿Cuál es la ruta predominante? Bien, es muy común que
las personas con dislexia cuando vienen a la consulta dicen, ¿me vas a escuchar leer? Vas a ver que leo como un chico, vas a ver cómo me cuesta leer, porque uno ahí les hace leer en voz alta para poder ver qué es lo que le pasa, ¿no es cierto? Entonces, bien, aquí sabemos que no hay una ayuda contextual, por eso es importante y se considera válido para la dislexia evaluar palabras y pseudopalabras. Y acá vamos a investigar también la relación entre ellas, lo que da, si la vea, la inseguridad, los falsos arranques, bueno, todo esto, cómo también vamos a investigar lo que pasa que a veces si la vea y no identifica la palabra y que una vez que la integra dice, ah, porque quizás tiene más léxico auditivo, ¿no? Y no tiene el léxico visortográfico, entonces la lee muy mal, la decodifica muy mal, pero cuando la integra desde lo auditivo, ahí la reconoce y ahí accede a lo semántico, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo es el proceso, ¿no? Y qué tipo de errores comete. Pero desde ya les dije que sin falta tiene que evaluarse tomando los tiempos, ¿no? Bueno, y también después vamos a la parte comprensiva, y aquí tenemos el texto de tipo narrativo y el texto de tipo expositivo. Uno puede ser evaluado en forma oral, y otro puede ser evaluado con una lectura silenciosa. En este caso va a responder a preguntas, pero yo aquí planteé que también está la parte de decodificación, porque obviamente uno no puede quedarse con la palabra, porque sabe que están los rasgos suprasegmentales, y sabe que la prosodia, ¿no? Es muy importante y se va a ver en este aspecto. Y también se va a ver aquí el impacto de la dislexia, porque quizás acá hay más error, pero cuando hay un campo semántico que lo contiene, el error disminuye, y eso es muy bueno, ¿no? Porque no es tan común que tengan que leer muchas palabras nuevas todo el tiempo. Entonces, quizás la ayuda, el nivel semántico del lenguaje, el nivel gramatical también lo ayuda. Y luego el texto de tipo expositivo, porque es fundamental que la persona con dislexia, en lo que es el tratamiento, trabaje el discurso oral. Esto es muy importante, que se trabaje el discurso oral. Entonces, aquí ustedes saben que está involucrada la función ejecutiva, y ver si planifica, si organiza. Esto es importante. Y acá en el narrativo, yo está contestando preguntas, no veo ese factor. Esto va a tener más que ver con su realidad académica, ver si tiene un criterio realista de lo que va a hacer, con lo que está pretendiendo estudiar. Bueno, seguimos con la escritura. La escritura ya sabemos que tenemos una escritura de tipo reproductiva, que es la que tiene que ver con el dictado, donde solamente hay una transcodificación, y una escritura de tipo productiva que va a tener que ver con su propio conocimiento y con su propio mundo interior para poder expresarse, ¿no es cierto? Entonces aquí, así como ocurre lo que ocurre en la lectura, nos va a interesar la parte de escritura a través del dictado, y aquí vamos a tener palabras, pseudopalabras, frases, párrafos. Aquí ustedes pueden elegir, ¿no? Entre frases y párrafos pueden elegir, porque a veces se frustran muchísimo y hay que tratar de que no que no sean tan largas las pruebas, pero depende qué prueba eligen, puede ser que la modalidad sea esta, pero lo que no puede faltar es palabras, pseudopalabras, y frases y o párrafos. ¿Por qué? Porque también puede ocurrir que este tipo de dificultades no es lo mismo cuando elige qué quiere escribir, a cuando yo le estoy dictando y no tiene ni idea, por ejemplo, de los signos de puntuación, y no los usa, ¿no? Entonces, esto no se va a ver acá tanto, porque él se las va a rebuscar, pero aquí, o ella, pero aquí sí, se va a poner más en evidencia. Bueno, luego vamos al lenguaje oral. En el lenguaje oral, ustedes saben que, ya lo comentamos antes, el procesamiento fonológico se investiga a través de la conciencia fonológica. En realidad, esto es una prueba de que ellos están totalmente alejados. Que uno le diga, bueno, vamos a cambiar sílabas, vamos a sacar una sílaba o por otra, o un fonema por otro. Realmente es algo totalmente alejado de su realidad, y ahí salta la dislexia. Ahí salta la dislexia. Por eso es importante verlo. Y después yo dije, acá hablo de otros dominios lingüísticos. Ustedes saben que en la dislexia hay que tener muy en cuenta el procesamiento lingüístico como un todo, ¿no? Pero no quiere decir que todas las personas adultas con dislexia tengan que pasar por una evaluación de una batería completa del lenguaje oral, porque lo que hay, debe haber algún chiquito agarrado acá esto, bueno, esperen que voy a borrar. Bueno, porque lo que ocurre es que puede pasar, bueno, que nosotros tenemos unos indicadores previos para saber cómo está en el nivel de lenguaje.
ya hemos tenido niveles previos, ya hemos encontrado información, hemos mantenido un diálogo, donde hemos visto cómo se expresa, hemos mantenido una conversación, le hemos tomado lectura comprensiva, y ha tenido que responder con un léxico nuevo. Luego, ha tenido que explayarse en un discurso oral de un tema, una temática que le he presentado que también era novedosa, y ha tenido que expresarse por escrito en 2 tipos de disparadores. Entonces no quiere decir que yo lo tenga que someter sí o sí a una evaluación lingüística completa, quiero decir. Ahora, si yo noto en todas esas instancias una gran pobreza lingüística, en ese caso sí, voy a profundizar y voy a tomar un self completo, las que somos fonos, bueno, la psicopedagoga hará más hincapié en otros aspectos, ¿no? Pero hay un factor que quizás sí me interesa, porque tiene que ver con función ejecutiva, que es la fluidez verbal. Quizás no evalúo otras áreas, pero sí evalúo la fluidez verbal a través de, bueno, de una pista fonológica o una pista semántica. Puedo agregar también, eso queda un poco criterio de cada uno, pero esto sí, o sea, lectura, escritura y esto sí es básico para una evaluación de dislexia. Es lo que hace que una evaluación sea de dislexia y no de otra cosa, no general. Bien, seguimos un poco más. Bien, otro factor que hay que tener en cuenta es la función ejecutiva, ¿no? En realidad es atención y función ejecutiva está puesta aquí, pero bueno, creo que es importante ponerlo aquí porque también está el control de las interferencias y eso tiene que ver con el prefrontal, ¿no? Entonces, ya dijimos, atención fundamentalmente, ¿qué va a ser? Atención sostenida. Vamos a ver cómo es la atención sostenida, sobre todo en el caso de que quieran retomar o sostener los estudios que vienen realizando, ¿no? Luego la memoria que ya dijimos, que puede ser dígitos en orden inverso, pseudopalabras, lo que sea, que no implique un contenido semántico, para ver ahí qué pasa, ¿no? Cuando no es semántica la que tiene que recordar. Y luego, bueno, control de interferencias, como si fuera un stroke, o por ejemplo 5 dígitos, pero esto van a elegir el paciente, no va a ser de rutina, va a justificarse por todo lo que comente, ¿no? Si no, no vale la pena. Bueno, factores cognitivos, hay una comorbilidad en muchas situaciones con lo que es matemáticas, entonces eso también genera una gran desadaptación social, o depende también con lo que esté estudiando, y bueno, en ese caso se investigan las matemáticas. Esto es más desde el punto de vista del interrogatorio de las medidas que se pueden tomar, la docente espacial y temporal. Por ejemplo, uno puede llegar a tomar una figura compleja de Rey, si está planteando que tiene mucha dificultad espacial, ¿no? Y para manejarse en un plano, ejemplo, y quiere estudiar diseño. Pero bueno, puede ser que uno complemente con alguna otra prueba, o bueno, que haga hincapié en interrogatorio, ¿no? Y también, en algunos casos, inteligencia o un despistaje, como puede llegar a ser un CABIT de matrices, o que sea, porque ustedes saben que en términos generales no tendría que tener dificultades intelectuales. Ahora, algo más que incluyo es el tema de, por ejemplo, como la persona adulta con dislexia tiene que entrar de distintos lugares al aprendizaje y como, digamos, volver a conectarse, entonces en realidad también es interesante hacer actividades a través de checklists y de todo tipo de cuestionarios que lo hagan a él valorar cómo es él como estudiante y qué aspectos tiene que incorporar, agregar. Y aquí, por ejemplo, está el cuestionario Honey de estilos de aprendizaje, donde puede decir, bueno, soy más teórico, más pragmático, más reflexivo, ¿no? Bueno, más activo, y ustedes saben que eso no es que esté bien o mal, sino que es para compensar y para tener un poco de estos elementos más balanceados, para ser un buen estudiante, y luego cuestionarios de estudio que tienen que ver más con las rutinas, con qué herramientas utiliza, ¿no? Y por último, factores afectivos motivacionales que muchas veces están muy negados, muy cerrados, y yo ya les comenté que en ese caso creo que es más conveniente no empezar quizás con escalas de emocionalidad, sino directamente derivar, hacer una interconsulta que en algunos casos realmente mejora mucho el panorama. Bueno, acá mencioné algunos cuestionarios que se utilizan, pero que no reemplazan la anamnesis, no reemplazan la evaluación, pero bueno, quizás por ejemplo, una persona que quizás no quiere hacer la consulta y uno le dice, mira, ¿querés completar un cuestionario porque vos mismo querés ver si reunís las condiciones y después me venís a ver? Supongamos que es una persona muy negada, a veces pasa que el marido le pide que vaya la esposa o el padre que vaya el hijo porque tiene 25 años. Entonces, en esos casos quizás un checklist
puede ayudar. Si no, es raro que no surja todo en la anamnesis, que no se vaya comentando todo en las distintas entrevistas. Bien, sigo un poco más, porque así por lo menos ya voy, y después abrimos el espacio para las preguntas. Quise simplificar, tratar de ser de lo más esquemática posible por el tema de los tiempos, qué aspectos son, diría yo, troncales en el tratamiento de dislexia. Estamos hablando de un adulto que tiene conciencia de su propia dificultad. Esto es una diferencia enorme con lo que es un niño, ¿no? Entonces, vamos a hacer metacognición, tenemos la metacognición a nuestro favor, ¿no? Y pensamos en que hay flexibilidad cognitiva. Entonces vamos a trabajar sobre la conciencia de lo que le pasa y la conciencia de lo que tendría que cambiar, de manera bien clara y práctica, ¿no? Entonces, muchas veces ya cuando uno termina de realizar una actividad de lectura o de escritura, ya ahí nomás detecta que, por ejemplo, han quedado, en lo que hace a las reglas de ortografía, han quedado en un primer grado, o de repente no saben las reglas básicas de la fonotaxis. Entonces, esto se enseña, digamos, todo lo que pueda no tener casi de error, y entonces se quedan diciendo, yo no sabía esto, ¿no? O no sé qué valor tienen los signos de puntuación. Entonces, aquí es donde nosotros les vamos a enseñar todo lo que no haya aprendido y que casi por vergüenza no se lo va a preguntar a nadie. Es importante la correspondencia parafema, qué fonemas, a ver si es más perceptivo auditivo o tiene que ver más con algo visual, ¿no? Entonces, bien, por supuesto esto va a ser un resultado de la evaluación. Entonces, la concientización del error. ¿Cuál es el léxico que él utiliza habitualmente para hacer los informes laborales? Esto es lo que vamos a trabajar para que no se exponga tanto, pero por supuesto siempre le vamos a pedir que lo blanquee. Esto desde ya. Es decir, le tengo dislexia y no tengo ningún problema, y yo trato de hacerlo de tal manera, y si vos ves un error, no dudes en decírmelo, porque yo lo corrijo, o sea, porque es peor, si quieren disimular es peor, ¿no? La conciencia fonológica, pero asociada al léxico que se está trabajando, no como algo aislado, y algo muy importante que ya les mencioné antes, y que es fundamental en el tratamiento de dislexia, es enseñarles a redactar. Y hay que ver qué tipo de redacción necesitan. Esto es toda la sesión. Todas las sesiones escriben muchísimo. Luego vamos a optimizar otros planos del lenguaje. Vamos a ver cómo puede recuperar de mejor manera el léxico a través de las redes semánticas, ¿no? Con familias de palabras, con categorías de palabras. Cómo puede, por ejemplo, extraer los conceptos de un texto o de cualquier material de lectura. Cómo puede, por ejemplo, algo que yo siempre les digo, y que es como que se les abre una llave, digo, olvídate de la sintaxis, porque la sintaxis a ellos les juega una muy mala pasada, porque ellos pretenden aprenderse de memoria la frase. Yo digo, olvídate de la sintaxis, vos sacame los conceptos, ¿no? Sacame las ideas claves. Después lo vas a organizar vos. Por supuesto que va a haber una sintaxis básica que va a tener que ver con asociar las palabras del nivel jerárquico de los conceptos, pero entonces no lo pueden creer, y eso por supuesto a través de subrayado, ideas a través de distintos colores, ideas principales, secundarias, terciarias, pero sobre todo eso lo escribió otra persona. ¿Cómo lo podrías decir vos de otra manera? Pero quédate con los conceptos y quédate con el léxico específico, desde ya, ¿no? Entonces, este tema de lo lexical, lo morfosintáctico, lo semántico, los ayuda muchísimo, porque ahí es donde está realmente, en la lectura y en la escritura, donde está el punto más inhabilitador, donde está el punto que no les permite ser eficientes para procesar cualquier tipo de información. Bueno, y el manejo de textos, los distintos géneros discursivos, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Por otro lado, tenemos todas las ayudas. La ley está en Argentina, el tema es que los docentes no saben, en muchos casos. Y yo, por ejemplo, últimamente me la he pasado haciendo informes para las universidades e informes para los terciarios. Ahí es donde menos se sabe el tema. Y está la ley que abarca hasta la adultez. La ley yo la pongo siempre en los informes, pero eso no me exime de poner las particularidades de ese paciente, porque no todo lo de la ley es lo que le viene al paciente que ustedes tienen delante. Por ejemplo, dice la conveniencia de tomar evaluaciones orales,
Y yo he tenido más de una oportunidad, una persona con dislexia que me dice, a mí me matás con los orales. ¿En qué va a tener que ver eso? ¿Con qué va a tener que ver? Va a tener que ver con el procesamiento oral. Si estamos hablando de una persona que tiene grandes dificultades de acceso al léxico, y vos lo dejás con una persona que está mirando, tiene un estrés terrible hasta que encuentra la palabra, y se corta la fluidez. Entonces también va a depender de cómo es esa dislexia. Otras dicen, no, yo me muero con la escritura, no entiendo nada. Y otras te dicen, no me hagas examen escrito oral porque me muero. Entonces, bueno, hay que adaptar las características a cada persona. Entonces yo pongo la pauta que sí va para mi paciente de la ley y las otras las agrego. Pero la verdad que no es nada fácil y hay que acompañarlos en ese proceso. Saben que tienen que recibir, o sea, saben que tienen que recibir a las personas con dislexia, que tienen que hacer adaptaciones, o sea, que tienen que escuchar lo que uno dice. Pero es todo un camino para recorrer, o sea, no hay nada hecho. Yo recuerdo el papá de un chico que me dijo, no me voy a olvidar nunca el momento en el que yo estaba, mi primera materia de la facultad, mi primer parcial, y el docente agarró una hoja y dijo, ¿quién escribió, después de la corrección, ¿no? Para dar las notas, ¿quién escribió esto? ¿Quién es el que escribió esto? Él estaba como, bueno, en su caparazón, porque hay algo que uno tiene que transmitir, ¿no? Como terapeuta del lenguaje. Cualquier escrito, en todos los niveles académicos, cualquier escrito lleno de errores, con faltas de ortografía, súmenle la disgrafia, etc. Primero, no importa de qué materia sea, de qué año, ¿no? Pues pregúntense si no tiene una dislexia. Y llámenlo aparte, consúltenle cómo fue su historia escolar, no nadie le pide que le regale nada. Simplemente esa instancia. Él después no quiso volver a la facultad. Fue tal la frustración que no quiso estudiar más, porque no podía, porque claro, el tema es que se considera como algo cultural, como que me hicieron, a ver, el profesor se planteó en el lugar, ¿cómo me hicieron esto? ¿Cómo me van a hacer esto a mí? ¿Cómo van a tener la caradurez de presentar este examen? ¿No? Bueno, hace poco yo me enteré que en Francia una persona con dislexia hizo un sellito, yo lo tengo en Instagram, hermoso, un sellito donde dice tengo dislexia, que entonces, bueno, se podría poner en los mails. Todavía nos falta mucho nosotros para eso, pero me pareció genial. O sea, para que cuando no tenés que estar complicándose tanto. De todos modos, no se salva de leer 20 veces el mail, corregirlo, etcétera, pero tiene un logo que hace que, no sé si se habrá generalizado, pero que lo libera de esta, digamos, discriminación, porque es eso en realidad, ¿no? Bueno, luego están las estrategias y los recursos para organizarse, que hay miles y uno los puede bajar de internet, las agendas, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con esquemas, con ayudas memorias, todo lo que tiene que ver con recursos tecnológicos, muchísimo hay, los audiolibros, las tablets con apps especiales para no necesitar escribir tanto, bien. Y algo que ya les mencioné antes, que es pactar desafíos posibles, hacer acuerdos con respecto a lo que se va a hacer. Bueno, ya para ir cerrando, aquí por ejemplo tenemos yo atendí a una joven con dislexia, primero la atendí cuando era muy chiquita, después la atendí cuando estaba en su etapa universitaria, y por ejemplo ella, una materia que tenía que rendir anatomía, la hizo toda con Popplet, toda con la aplicación Popplet. Hizo unos resúmenes que eran, o sea, unos esquemas que eran geniales, eran para salir y editarlo. Toda la materia la hizo así. Al final, después todos querían estudiar esos resúmenes. Y ahora me la contacté y no llegué, no los traje acá, pero ahora hizo unos en Word que eran increíbles. Y ella estudia así, todo a través de esquemas. Y los explica, pero bueno. Bien, entonces, para ir cerrando el tema del pronóstico, de todo esto que dijimos, de dar en la tecla con respecto a lo que la persona necesita del tratamiento y cuáles son las herramientas cuáles son los puntos que se van a trabajar, hay otros factores que también influyen. Por supuesto, la parte socioemocional, el desempeño académico de lo que se proponga. Esto está todo mencionado, así que yo paso rápido. La baja autoestima, los niveles de ansiedad, que son muy elevados en muchos casos, la depresión, puede llegar a la depresión, y el tema de bueno, por supuesto la resiliencia, eso es fundamental, y lo que tiene que ver con la autoimagen, la autovaloración, ¿no? Eso es la autoconciencia de la problemática, puede afectar mucho y puede hacer que no quiera sostener. Pero en términos generales,
son bastante, o sea, ponen mucha energía y tratan, sobre todo con este tema de que ahora se sabe más, se acompaña más, el pronóstico pasa a ser distinto, mejora realmente. No son tantas los que... Bien, vamos entonces ahora para ir ya casi al último tramo, no sé si no están muy cansados. Uy, ya son las 12, bueno, bien. Voy a mencionarles algunas historias, que yo les dije que tenía el permiso para hacerlo. Tenemos, por ejemplo, Eli. Eli es una adulta de 40 años, una mujer adulta, realmente sumamente valiosa su historia. Ella permitió que yo le hiciera una entrevista, que la hicimos en septiembre del año pasado y que está a la vista para quien quiera. Contó todo lo que tuvo que vivir, que fue terrible, y lo que le costó la alfabetización, y la pude acompañar en la primera parte de la terminación de su secundario, que había quedado muy postergado, y bueno, lo pudo hacer con 3 chicos con problemas, 2 con dislexia y 1 con un déficit atencional. Entonces ella, por ejemplo, acuñó el término lectura social, y dijo que cuando lee no entiende nada, no comprende nada, sin embargo tiene que volver a leer para comprender, pero de esta forma, con la lectura social, no se expone. Así que acuñó un término, lectura social, me pareció muy interesante. Dificultades con la noción temporal, con el uso específicamente del reloj, que eso no puede usar un reloj digital porque se confunde. Dificultades con las direccionalidades, no poder seguir el ritmo desde la memoria auditiva para aprender letras, dificultades no para el manejo, concretamente de mover, digamos, manejar los cambios, sino dificultades para orientarse en el espacio. Bien, ella sufrió muchísimo, porque incluso el tema de la desorientación espacial involucraba también el ir a una escuela grande del Estado y ubicarse en un aula, ¿no? Esto tuvo una lucha enorme. Llegamos hasta el nivel de supervisión, llegamos casi al ministerio, no sé si está por ahí, porque no había en un adulto, un secundario de adultos, y no la querían ayudar. O sea que fue durísimo. Hubo que llegar al ministerio para que se aceptara, que tenía que hacer algunas concesiones, tampoco se le pedía demasiado. Bueno, luego tenemos a Álvaro. Álvaro es el papá de un niño que yo atendí bastante tiempo, y él se reconoce como disléxico, y al poco tiempo de comenzar a tratarlo empezó a contar su problema, y una persona con un nivel intelectual muy alto, que hacía un análisis muy interesante sobre lo que a él le pasaba. Y entonces estas son algunas de sus expresiones. Si leo muy rápido y distraído, sí puedo invertir sílabas y demás, pero me voy a dar cuenta, mi problema es escribir. Hilvanar frases escritas para mí es un suplicio. Es como que me pidieran hablar en chino. Esto es algo muy frecuente en las personas con dislexia. Y acá dice, vos razonás las frases cuando las oralizás a una velocidad, pero cuando las querés escribir, tu velocidad es totalmente distinta. No es solo que se identifica, estás hablando en otro idioma. Es algo que no podés comprender. Cuando vos lees algo que vos escribiste, vos lo lees bien porque recordás lo que escribiste, no porque leíste lo que estaba escrito. Te cuesta percibir objetivamente lo que el otro va a leer. Esto trae un inconveniente enorme, y esto es una de las cosas que tenemos que enseñarles enseguida. El que puedan darse cuenta del error, registrar y leer, hacer varias lecturas para poder saber bien y no estar adivinando lo que el otro va a interpretar porque no se sabe lo que se escribió, ¿no? Bueno, como antecedentes particulares, él reconoce su abuela, su madre y un tío astrofísico brillante del equipo de Steve Hawking, trabajando con un montón de papers publicados. Sin embargo, es su esposa la que le lee los informes y la que lo monitorea con respecto a sus producciones. Tiene 2 hijos, una mujer que no tiene dislexia, un varón que tiene, pero sus 5 nietos, todos, aún los de la hija mujer, tienen dislexia. Bueno, luego Paula, aquí me permito poner la foto, porque Paula el año pasado, bueno, no sé si fue el año pasado o este año, me pidieron a mí, si tenía persona con dislexia, que se atreviera a dar testimonio, y bueno, hace poco le hicieron una nota en la BBC. Una persona sumamente meritoria, terminó sola la carrera de abogacía en la UBA,
pero tuvo muchísimas dificultades, tuvo que rendir el examen muchas veces, un esfuerzo enorme, no claudicó, y bueno, además es bilingüe, habla muy bien el inglés. Sin embargo, o sea, en la cuestión digamos, del estudio lo pudo desenvolverse, la cuestión laboral le perjudicó muchísimo. Trabajó en un lugar donde, claro, sus escritos tenían errores, y esto eran monitoreado y juzgado prácticamente de una manera terminante. Entonces una abogada no puede escribir con estos errores, con dificultades, pueden prestarse a confusión, imagínense. Lo mismo me pasó una vez cuando tuve una persona que era de un laboratorio de análisis clínico, que directamente la echaron, porque cuando se equivocó en unas fórmulas, imagínense lo que ocasionó esto. O sea que la persona, encima que no hay trabajo, los trabajos están en peores condiciones como para hacerse valer. Luego tenemos aquí la historia de una química que tiene 2 posgrados, no sé si me quedo corta, y viene a la consulta preocupada también porque piensa que tiene dislexia, y sí, realmente también, todos estos son confirmados que tenían dislexia, y bueno, lo que pasa es que tuvo ella misma una estimulación enorme, ella misma se sobrepuso, lee muchísimo, y es un tedio todo el esfuerzo que pone, y las energías, y el tiempo que le dedica. Entonces uno en estos casos también les da tips, les da consejos, y sobre todo les deja abierta la puerta, porque a veces está en la vida que también tienen sobrecargada, que no pueden hacer el tratamiento, pero saben que tienen un lugar donde pueden consultar, que es muy importante, ¿no? Y bueno, no encuentra las palabras, lee varias veces, se equivoca también con los números, y bueno, en realidad hace investigaciones, pero asociadas a imagen, al tema de la imagen, ¿no? Bueno, luego, este caso yo lo elegí, este último testimonio, por una persona, perdón, es el penúltimo, pero me pareció importante por la particularidad que tiene. Él sintió que su vida lo condicionó totalmente la dislexia. O sea, él consideró que la dislexia le había ocasionado un problema importante social, porque al tener tan baja la autoestima y haberse sentido tan en menores condiciones, esto también hizo que él no se posicionara mejor frente a lo grupal, a sus pares, y que fue más inhibido en general. Y él considera que, bueno, así todo sigue estudiando, pero considera que le dejó huellas de por vida la dislexia, y bueno, bajo autoestima e inseguridad, ¿no? No tuvo mucha ayuda también al principio, y después sí pudo tener ayuda, pero fue poca la ayuda, entonces no logró mejorar demasiado. Bueno, y por último, Karina, que me consultó no hace mucho, ella hubo un desencadenante que tuvo que ver con que ella estaba en un garage y quiso sacar el auto, y eso se angustió muchísimo porque no se dio cuenta, ella se alejaba del garage y pensó que se le venía el auto que estaba por chocar. Tuvo una confusión visual, y eso hizo como eclosión en ella. Tenía una amiga que está allegada al tema de dislexia también, y a la que le contaba su historia escolar. Entonces me consulta, y sí, hicimos una evaluación completa, y tiene dislexia. Y a ella le afecta mucho, más que todo, lo medioambiental de la dislexia. Su actividad es artista plástica, y es mucho lo que pinta y lo que enseña, toda su actividad, pero así todo tiene pendiente escribir un libro, porque ella hace mucha actividad social, grupal, y en realidad tiene como una asignatura pendiente, que es plasmar todas sus experiencias, que son sumamente valiosas en ambientes carenciados donde ella estimula las artes plásticas, y bueno, tiene que dar ese paso. Lo que pasa que es enfrentarse a la dislexia, y ahí es donde tiene que terminar de encontrar el espacio. Aquí tenemos una obra de ella, para que vean lo abstracto y lo bien que pinta. Karina, que no sé si me está escuchando, pero bueno, muy agradable poder ayudarla, y que ella no sabía que tenía dislexia, y le hizo muy bien. La mayoría de las personas que tienen dislexia, ya con esto cierro, les hace muy bien saber que tienen dislexia, no, les da una tranquilidad, entienden el sentido de lo que les pasó. Entonces, en realidad, negarlo es peor. No hay ningún beneficio en negarlo. Perdón que hay acá un ruido medioambiental. Voy a presentar la última placa, y ya dejo el espacio por si me quieren preguntar algo, si se entendió o no se entendió. Bien, lo que no puedo dejar de mencionar son las fortalezas, porque no es solamente lo que le cuesta, ¿no es cierto?
Ya sabemos, hay muchas investigaciones que hablan de que en otras áreas realmente tienen niveles elevados y son sumamente creativos y pueden ejercer, según la función en donde estén, un rol de manera muy eficaz, muy eficiente. Entonces tenemos habilidades para visualizar, pensamiento en imágenes, habilidades prácticas y de resolución de problemas, que es algo muy importante, porque en la resolución de problemas hay que tener en cuenta muchos factores a la vez, y tienen un pensamiento holístico, por eso lo pueden hacer. Yo no me puedo extender más en los testimonios, pero es muy interesante escucharlos cómo ellos razonan, cuando nos cuentan cómo razonan y no es lineal, es holístico holística su forma de interpretar lo que ellos quieren analizar, ¿no? Luego, bueno, por supuesto, la conciencia visoespacial, aunque en estos casos en algunos les costó, o sea que no se puede generalizar, y en algunos casos motivación, persistencia, el reconocer, por supuesto, también cuestiones que tienen que ver con lo visual, reconocimiento de patrones, intuición y creatividad. Bueno, y también habilidades para la comunicación oral, habilidades para lo grupal, para roles gerenciales, y por supuesto todo lo que tiene que ver con pensamiento en imágenes, bueno, de ahí se abre todo un campo, ¿no es cierto? Bien, bueno, con esto termino la exposición, y estoy abierta si quieren preguntar algo, o si algo no fue claro. Bueno, gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Súper claro, la verdad. ¿Sí? Súper claro, digo. La verdad que es como que abarcaste todo. Así que yo no tengo experiencia con adultos, pero sí con adolescentes, así que me Claro, sentí muchas bastante cosas. con mis pacientes adolescentes. Tengo una pregunta. Sí, Tengo por una favor, pregunta. Sí, dale, Analía. siempre a la búsqueda de tablas en donde poder homologar un poco la respuesta de la evaluación con una media. ¿Con qué tablas te manejas? Muy buena pregunta. Yo me imaginé que me iban a preguntar eso. Sí. Analía, genial. Gracias, porque Sí. puede quedar como todo muy en el aire, si no. Yo venía utilizando con chicos de secundario el ProLec C. Sí, pero Venía eso utilizando, espera que te termino de decir. Sí. Y venía utilizando también el ProESC. Ambas Sí. pruebas no son nada infantiles. Y me ha pasado o sea, y todos estos pacientes que yo les he aplicado, en todos ha saltado la dislexia. En todos ha saltado la dislexia. Incluso pruebas de procesamiento fonológico o pruebas de memoria que llegan hasta los 13 o a los 18 años, salta la dislexia. Si vos, por ejemplo, tenés que, por ejemplo, hay dos cuestiones. Puede ser que sea para algo legal, donde vos tengas que demostrar de manera objetiva, y vos, fíjate, una persona está habilitada para entrar a una universidad cuando tiene un nivel educativo de un cuarto o quinto año, o sea que puede procesar información de un cuarto o quinto año. Ahora, por ejemplo, no siempre utilicé el baremo máximo, porque, por ejemplo, Eli tenía un nivel académico, había llegado a un segundo año, entonces tuve que utilizar un baremo de segundo año, porque es más importante el baremo académico que la edad, porque ella desde los 20, 30, 40 no procesó información oral, perdón, escrita, no procesó. Si yo viera que, por ejemplo, yo un adulto universitario me presenta un texto y yo para la lectura expositiva, yo lo expongo a un texto que yo le elijo de lo que él tiene. Porque para el texto expositivo me interesa ver, por ejemplo, está estudiando, por ejemplo, historia, lo expongo a un tema de historia. Está estudiando biología, está estudiando marketing, agarro el manual de marketing y le digo, explícame esto. No busco el tema más complicado, busco el tema central, inicial, con extensión. Bueno, estudialo, tené todo el tiempo que quieras y exponelo. Entonces, para mí eso es fundamental. Aparecen determinadas características en lo que es dislexia. Ahora, la lectura de palabras y de pseudopalabras, con los tiempos del ProLec C, no lo pasan, ¿eh? Te lo digo, Analía, por experiencia, no lo pasan. O sea, por ejemplo, y después todo lo que te dicen cuando les pasa en la experiencia lectora, como por ejemplo que les dicen, la primera lectura no me queda nada, vieron que es una característica de la dislexia. O sea, lee
y no comprende, por ejemplo. Entonces, bueno, existen test, ahora parece que hay uno dando vueltas por ahí en español, pero digamos, yo preferí, a mí, por seguridad, por tranquilidad, preferí basarme en las evaluaciones que yo las tengo muy, muy, muy procesadas y muy analizadas, y supongamos, lo que es lo que estás buscando ver. Ves, por ejemplo, ver si está en un nivel para un estudio universitario. O sea, ver si está habilitado para un estudio universitario. Si yo le tomo, por ejemplo, voy a dar nombres, ¿no? Los esquimales y los papúes australianos, y resulta que me da un 50% de comprensión, los dos textos, y no me capta las preguntas diferenciales, bueno, prepárate. No sacan nada de taquito, ¿eh? O sea, no. Ellos caen en, por ejemplo, en lo que hace a lectura de palabras, los tiempos están aumentados siempre. La comprensión lectora con aprovechamiento independiente, están como... Después, el texto de tipo expositivo personalmente no me gusta, el de ahí, entonces yo tomo otro tipo de texto expositivo. Y tomo alguna otra prueba más, yo les planteé lo principal, pero ahora, si yo empiezo a ver que eso lo sacan todo bien y no hay problema, diría, bueno, tengo que buscar, no me cierro a otro tipo de evaluación, pero me es muy, muy eficaz. Esas evaluaciones me son muy eficaces, me dan una gran mano realmente para detectar, y les cuesta muchísimo, incluso la lectura de palabras, no solo la de palabras. Los tiempos de palabras también a veces están aumentados. Pero bueno, yo estoy hablando de dislexia de desarrollo, ¿no? Sí. Evolutiva. No sé si aparece una dislexia orgánica, ahí vería qué hago, ¿no? O otro tipo de trastorno, quizás necesitas otro tipo, te vas más a las evaluaciones de afasia, y ahí quizás tenés también toda la investigación de lectoescritura, y te da otro tipo de información. Yo eso no es mi público, no lo manejo, no tengo experiencia en eso. Con todo esto ya tengo demasiado. Pero sí, puede pasar. O sea, no quiero decir que con esto solucionas todo. Yo digo de la dislexia evolutiva, que está ahí tecleando para un estudio terciario o para un estudio universitario, o porque tiene ganas de saber si tiene o no y no va a hacer nada. Y necesita que quizás que le des unos tips para algo de su propia demanda laboral. Para eso me alcanza y me sobra. Gracias. Esa es mi experiencia, ¿eh? Pero bueno. Gracias. No, de nada. ¿Algo más que me quieran preguntar? Bueno, yo tengo más. O sea, dale. Cuando vos decís que das, digamos, los recursos tecnológicos, sí. ¿Hay algún programa de texto a voz o de voz a texto que vos te sientas cómoda usando, que te parezca que ese es más flexible que otros? Te lo puedo subir acá, creo que tengo uno que lo bajé y todo. Si te lo puedo pasar para que no haya problemas, te lo pongo después, porque no me quiero equivocar en la letra, pero eso es algo así, allow. Después te lo digo bien, Bueno. Sí, para las dudas, sí. Bien, a ver si aquí hay una pregunta acá, me parece quizás. Bien, bueno. Ok, por ahora veo que está todo más o menos claro. Bueno, gracias por escucharme. La verdad que me interesó mucho difundir esto, y ya les digo que cuando tuve el ok de los pacientes, más todavía. Me interesó y me sentí como comprometida. ¿En qué me metí? Bueno, tengo que cumplir y tengo que hacerlo lo mejor que pueda, porque ellos están confiando en mí y han confiado en mí, y necesitan el testimonio como para que se siga difundiendo y poder ayudar a través de ello. Y que bueno, les mando un saludo grande y estamos en contacto. Voy a subir el video después. Escucharte, un placer. Gracias. Bueno, me alegro. Gracias. Mucha claridad. Chao. Suerte. Moni, muchas gracias. De nada.